En esta misma tanda de vídeos sobre investigación o sobre investigación europea, quería contaros que acabo de presentar mi propuesta a un proyecto ERC. Y este no es un vídeo para decir, ¡guau! He presentado mi propuesta y seguro que me lo van a dar. De hecho, lo más normal es que no me lo den. A great pity indeed. Se trata, los proyectos ERC o del European Research Council, son los proyectos europeos, yo creo que son los más competitivos de la Unión. It's a very prestigious cuddle bob. Básicamente porque tienen unas condiciones de entrada realmente exigentes y además porque el nivel de la evaluación es muy exigente. What evaluation? Yo os cuento, yo ya me presenté a un ERC y me dijeron que no, o sea, me tumbaron a la primera. Pero quería compartir con vosotros qué es un ERC y cómo se puede hacer un ERC y por qué mola escribirlo aunque no te lo den. Action! Los proyectos ERC son los proyectos individuales que se conceden a una persona, creo que son los únicos proyectos que no se conceden a una institución, sino a una persona. Con lo cual, si un investigador consigue un ERC, un investigador puede ser de la Unión o no, lo que pasa es que tiene que desarrollar el ERC al menos en 50% en la Unión. Un ERC es para la persona y esa persona, si cambia de institución, se lleva el dinero y el proyecto a la institución a la que se vaya. Entonces son proyectos para promocionar personas en concreto que generen grupos de interés y grupos de investigación en torno a un tema completamente fronterizo en términos de conocimiento. Space, the final frontier. Es decir, en los ERC no hay líneas de investigación prioritarias. De hecho, lo que se dice es que la única prioridad es que tu proyecto sea realmente de frontera. En ERC hay 3 niveles. Hay los ERC Starting Grant, que son para los que tienen la tesis doctoral 7 años o menos, máximo 7 años después de leer la tesis doctoral. Son los que además es donde más presupuesto hay porque es donde se supone que se pueden generar más grupos de investigación de más interés para el futuro y además promocionar a un investigador nuevo y novel muy prometedor. Después están los ERC Consolidator, que es hasta los 12 o 13 años después de leer la tesis. You're not young anymore. Y están los ERC Advanced. Los Advanced pues son para los seniors. Oh, Captain, my captain. Para la gente que ya lleva tiempo en la institución. Como os decía, yo me presenté a Starting Grant y me tumbaron. Hay 2 evaluaciones. En la primera evaluación te dicen sí o no. Si te dicen que sí, tienes que ir a una entrevista en Bruselas a defender tu trabajo. Y si te dicen que sí, en esa entrevista toca esperar a ver si hay dinero suficiente para que te den A mí me tumbaron en la primera. Pero ¿por qué os digo que mola? Que es una experiencia que merece la pena tener. Yo creo que escribir un ERC, primero que todo, yo creo que es mucho menos burocrático que la mayoría de las convocatorias nacionales del ministerio. Hay muchísima menos burocracia por en medio y muchísima menos, y tienen la impresión de estar haciendo muchísima menos tontería. Es decir, la convocatoria incluye una serie de partes y tienes que presentar un proyecto, además presentar 2 documentos de proyecto, uno que es un abstract y otro que es ya el proyecto largo y que no sabes que no lo van a ver a la vez. Entonces tiene su complicación, pero es proyecto. ¿Y por qué apetece escribir uno aunque no te lo den? Oh, the pain. The pain. Pues mira, yo creo que escribir un proyecto ERC te da perspectiva. Te da perspectiva intelectual y te da perspectiva profesional. Profesional porque te obliga a mirar tu currículum y a ver hasta qué punto eres un investigador independiente. No pasa nada si no lo eres. No pasa nada si haces parte de un grupo de investigación y sigues el trabajo de otro grupo más grande. No es mi intención decir que tengas que ser una investigación independiente y tal. Pero en este caso se valora mucho que seas un investigador independiente y que tengas publicaciones sin tu director de tesis. Muchas publicaciones sin tu director. Que hayas conseguido dar pasos fuera de el cascarón. Además te ayuda para plantearte siquiera una supuesta investigación de frontera, porque la verdad es que no tengo ni idea si he planteado una investigación de frontera, tienes que estar al día.
tienes que leerte lo último, tienes que leerte las últimas editoriales, tienes que hacer un esfuerzo por leer. Y ese esfuerzo por leer es algo que para el que nos falta casi siempre. Reading. Y yo creo que te ayuda a tener perspectiva, te ayuda a ponerte otra vez a tono de lo que está pasando en tu investigación, en tu campo de conocimiento. Aparte, pues tienes que escribir un proyecto muy coherente, además a un nivel muy alto de exigencia, con lo cual pues tienes que darle muchas vueltas, en el caso de las ciencias sociales, por ejemplo, a la metodología, a metodologías innovadoras que se está escribiendo, porque se está escribiendo así, cómo lo vamos a hacer, a ser realista, a plantearte un proyecto. Es un proyecto de 5 años, en el que tienes que pensar qué va a pasar durante esos 5 años e intentar ser conciso, pero tener una perspectiva de planificación importante. Y yo creo que todas esas vueltas que le das a esas cosas son muy, muy interesantes y además resultan muy provechosas. ¿Qué pasa? Yo cuando escribí el Starting Grant, el primero, el único que he escrito el Starting Grant, este es un consolidator. Cuando yo escribí el Starting Grant, al año siguiente yo me presenté a la plaza de titular, con lo cual tuve que escribir un proyecto docente de investigación y por tanto me vino de muerte, porque yo tuve que hacer el esfuerzo de escribir un proyecto de investigación y después me sirvió porque lo usé para mi proyecto docente investigador de la plaza. Es una forma de hacerlo. Si haces un buen proyecto de RC, si no te lo dan o si no lo tienes, después ese ejercicio lo puedes rentabilizar pidiendo otros proyectos, pidiendo Marie Curie, pidiendo otros proyectos europeos que seguro que en tu oficina de proyectos europeos, y yo quiero mandar desde aquí un beso a mi oficina de proyectos europeos de la Universidad de Murcia porque me han ayudado un montón siempre que se me ha ocurrido alguna de estas I love you all, darling. Locuras. Te pueden ayudar sobre qué hacer con ese proyecto que tienes montado, porque puede ser el germen de otros proyectos, de proyectos nacionales, de proyectos pequeños, de investigaciones, de papers que se te ocurra para escribir. Entonces es un ejercicio súper interesante. Aprendes un montón, te da perspectiva y yo creo que llegues al estadio que llegues. Yo en la primera intentona yo os digo que llegué a la primera y en la primera ahora veremos en la segunda seguramente me tumbarán también en la primera. Os aseguro que tengo casi seguro de que no me lo van a dar, casi seguro de que no voy a pasar la primera criba, pero el casi me mantiene pegada a la esperanza. Almost. Pero en cualquier caso, lo que he aprendido escribiéndolo, además, pues si ya lo habías hecho, ¿por qué te vuelves a meter? Pues porque en esta segunda me ha servido para ver cuánto he aprendido en los últimos años, ver cómo ha evolucionado mi campo en los últimos años y ver cómo soy capaz o cómo creo que soy capaz de plantear las cosas de perspectivas diferentes. Porque además el feedback que te dan, a mí en el feedback que me dieron la primera, fue muy interesante, me ayudó a verme de otra forma, no solo te dan feedback sobre el proyecto y sobre tu currículum, entonces me ayudó a ver las dos cosas y me ayudó a aprender. Y yo creo que se me nota, y si no se me nota ya os lo cuento yo. Yo soy una fan de aprender cosas en mi campo, especialmente porque me gusta mucho. Entonces creo que es una oportunidad. Lleva trabajo, como todo. Entonces a la hora de invertir nuestro tiempo y nuestro trabajo, podemos invertir nuestro tiempo en cosas que resulten siempre rentables en términos de currículum y que siempre nos vayan a dar 1 o 2 puntos, pero llega un momento en el que igual hay que invertir un poco más en cosas que nos resulten rentables intelectualmente y que nos resulten deseables intelectual. Y yo creo que puede ser una buena inversión. Una buena inversión es pensar fuera de los márgenes o en los márgenes de tu campo de investigación y apuntar al no pasa nada. Si nos dicen que no, nos quedamos como estamos. Tampoco perdemos tanto. Un poco de tiempo, pero perdemos tanto tiempo haciendo cosas inútiles. Merecería la pena hacer algo así donde... Nada, una invitación para que os atreváis. En este caso con ERC, pero si os atrevéis con Coast, os atrevéis con Prisma, os atrevéis, yo que sé, con qué proyecto, es una buena forma de darle vueltas a la parte de la investigación y de explorar. Live long and prosper. Long, farewell, auf Wiedersehen, adieu.